Y David escogió 5 piedras lisas del arroyo. Quédate con nosotros, escucha, aprende y después también comparte. Bendiciones. David, un hombre o un varón conforme al corazón de Dios. Un tema que nos va a ayudar a entender muchas cosas de lo que hoy en este día actualmente se vive o lo que uno es. Regularmente la persona se da a conocer por sus obras, sea aquel que cree en Dios o sea aquel que no crea en Dios. Sus obras son las que le dan, es su representación, es su carta de presentación. Pero todo es a través de sus obras, a través de su caminar. Quiero tomar este pequeño tiempo para poder dar una pequeña introducción para saber nuestro tema en sí. Hoy nuestro tema será específicamente de el hombre conforme al corazón de Dios, aquel que está dispuesto a obedecer los mandamientos que el Dios de Israel ha establecido. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, el hombre inicuo, cuando usted va a investigar esa palabra, la palabra inicuo, quiere decir que es una persona sin ley, que no le gusta seguir mandamientos, que no está dispuesto a seguir lo que Dios ha establecido. Si usted se da cuenta que hemos mirado en los videos que hemos tenido, hay dos tipos de familia. La familia que ama y obedece los mandamientos de Dios, y hay una familia o un personaje donde no obedecen, no saben, no conocen y no quieren nada de la Torah, de la instrucción, de la ley que Dios ha establecido. ¿Cuál de esa familia o cuál de esas personas, tanto hombre y mujer, quieres y yo quiero ser? Es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hasta cierta manera en este tiempo de vida que estamos pasando. Ahora quiero tomar un poco de tiempo en esto también. Hay que reflexionar que en estos tiempos difíciles que toda la persona está pasando, sea que siga los mandamientos de Dios o no siga los mandamientos de Dios, la ley se aplica para todo aquel que conoce y no conoce. Ahora, el hombre siempre ha tenido, desde un inicio, como siempre lo hemos recordado en este lugar, que cuando el Creador forma al hombre y después a la mujer, el mismo Creador también les da instrucciones, leyes, mandamientos que no hacer y qué hacer. El hombre, usted conoce la historia, cuando a Eva falla o entra el pecado a través de Eva, Eva le da al hombre y después de ellos son expulsados de la delicia, del huerto, del Edén. Pero fueron expulsados porque ellos desobedecieron al mandamiento. Ahorita creo que cada uno de nosotros hemos mirado las noticias de lo que está aconteciendo, no solamente en Estados Unidos, en diferentes países. Mucha gente está en contra de la inmigración. La inmigración, ya no están aceptando gentes de otros países porque mucha gente hasta cierta manera ha violado las leyes constitucionales tanto de Estados Unidos, de Canadá, de diferentes lugares. Por eso ahora cada país está regularizando la inmigración. Quiere decir que la gente cuando se ha llegado a un país ilegalmente, se ha quebrantado, se ha transgredido la ley de inmigración. Y la ley de inmigración tiene el derecho a arrestar a esa persona y a deportarlo a su país.
Se oye exagerado las palabras tal vez mías que estoy diciendo ahorita, pero cuando uno sigue la ley establecida aún terrenal, siempre hay un beneficio al final. Cuando nosotros quebrantamos o quebramos la ley legal, vamos a decir, de cada país, también hay una consecuencia después. Y eso es lo que ha estado aconteciendo últimamente. Mucha gente va a tomar este mensaje tal vez de algo totalmente fuera de lugar. Pero quiero que usted entienda que cuando uno quebranta la ley se aplica y trae una consecuencia. Por eso no podemos dejar de pensar también en esto. Los gobiernos, hasta cierta manera, tienen que tomar una decisión cuando hay un grave problema para la nación. Usted quisiera que usted, donde usted es nativo, que la gente viniera y hiciera lo que ellos quisieran con su nacionalidad. ¿Usted deseara eso? Claro que no. Claro que no debe de ser así, por eso hay que tener un orden. Pero cuando se sale de orden, ahí hay un desorden. Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado de todo lo que estamos pasando y viviendo. No podemos decir, no podemos ignorar esto, que esto ha acontecido muchas veces porque se ha violado la ley, se ha transgredido la ley. Por eso los estados, los países tienen que tomar una decisión y se ve totalmente triste la situación y inhumanitario y todo como tú lo quieras ver. Pero muchas veces ha sido por lo mismo, porque no hemos entendido que el mismo Dios de Israel desde un inicio, Él dejó leyes para que el hombre las siguiese. Pero como el hombre ha dejado el camino recto, en vez de ser un hombre que esté dispuesto a guardar mandamientos, tanto los mandamientos del Creador y seguir hasta cierta manera las leyes que están correctas y están establecidos por el gobierno, esa es la diferencia. Por eso yo te pregunté en el inicio, ¿qué hombre quieres ser tú? ¿Qué mujer quieres ser tú? La mujer, el hombre o un varón conforme al corazón, que estás dispuesto a obedecer la Torah, la instrucción, o quieres ser un hombre inicuo. Porque mire, no he entrado ni al tema todavía, pero esto nos va a ayudar a entender por qué está pasando esta situación. No solamente es por la maldad, tal vez hasta cierta manera de la persona. Uno tiene que tomar control de su hogar, de su país, de su gobierno. Por eso los países, los gobiernos ahorita están expulsando a muchos inmigrantes que solamente han llegado a hacer maldad a la nación. Todo aquel que hace maldad tiene que pagar. Y tiene que pagar prisión, cárcel y después tal vez hasta cierta manera tiene que ser deportado. Ahora, fíjese lo interesante. Ahorita se está aplicando algo similar como cuando en el huerto del Edén. Cuando el Creador, ellos desobedecen, los expulsa. Los echa fuera del Edén. Ya no pueden estar ahí porque desobedecieron la ley, la instrucción. Yo quiero que usted vea el punto de lo que yo le estoy tratando de enseñar. Que usted vaya y medite y que usted vea esto. Es verdad que los derechos humanos que cada persona tiene, pero cuando hay un problema ya de por medio, entonces muchas veces no se puede hacer nada. Vas con los mejores abogados y te dicen no se puede. Pero todo es por lo mismo, porque hemos quebrantado leyes establecidas por el país o el territorio o el gobierno. Y ahora mucha gente está regresando a sus países.
Ahora yo quiero que no me tome esto a malo lo que yo le estoy diciendo, que yo estoy en contra de, que yo estoy de acuerdo a que las familias se separen y que todo eso. No me tome mal esto. Lo que yo quiero decir, yo quiero que usted vea que mi punto de esta enseñanza es de que usted se dé cuenta de que porque hemos transgredido la ley, la ley de Dios, dos, la ley hasta cierta manera de los gobiernos, y por eso se aplica el desalojo. Y tiene uno que a veces abandonar los países, lugares donde uno está. Porque si entramos ilegalmente, ponte a pensar, mira, si las personas han entrado ilegalmente y han venido a hacer muchas maldades a estos lugares, por eso es de que esa gente tiene que regresarse. Porque esa gente tiene un problema. La humanidad hemos tenido un problema en nuestros países de donde nosotros hemos nacido. Tenemos un problema donde, como dejamos la instrucción del Padre, dejamos la instrucción del Creador por seguir lo que toda la gente hace. Por eso cuando esa gente viene o inmigra a ciertos países o se va ilegalmente, hay consecuencias para ellos porque ellos están violando las leyes que están establecidas. No es que es humanitario, que hay pobrecitos. Pero cuando esa gente matan o violan o asesinan o roban y hacen de todo tipo de cosas, ¿esos son pobrecitos? Dime, ¿son pobrecitos aquellos que están matando a la gente? ¿Son pobrecitos? No. Ellos necesitan pagar por su consecuencia. La ley se aplica porque el hombre está sin Torah, está sin ley. Y ¿sabes qué? Tú me puedes decir lo que tú quieras decirme, pero ¿sabes qué? Hay un problema donde tú y yo, la humanidad, hemos dejado la instrucción que Dios ha dejado. Por eso, mire, la gente se nos hacía fácil, incluyéndome a mí hace muchos años. Yo pensé que uno podía a veces hasta hacer lo que uno quiere. Pero después me di a la tarea de, gracias al Dios de Israel, que regresó la ley a mi vida, la instrucción llegó a mi vida y me trajo vida en abundancia. Empezó a cambiar mi vida, la manera de cómo yo pensaba antes. Pero eso no va a pasar si tú no encuentras la ley de Dios. Así, digas lo que sea, no me importa lo que digas. Tú estás quebrantando la ley desde un inicio. La humanidad, al desobedecer la ley, hay una consecuencia. Mucha gente hemos venido a diferentes países a buscar un estilo de vida diferente. A proveer a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras esposas. A poder obtener y comprar, tal vez levantar un hogar, una casa para poder regresar y vivir con la familia. Pero mucha gente también ha llegado a hacer maldades. ¿Usted cree que si usted rompe las leyes de cada país, el país va a estar feliz con usted? Claro que no. Por eso tiene a llegar la consecuencia. La gente que está violando las leyes estatales, la ley se tiene que aplicar y trae una consecuencia. Muchas veces es cárcel, prisión y muchas veces es deportaciones. ¿Por qué estoy hablando de esta manera? Porque yo quiero que usted vea que el hombre ha estado sin ley, sin instrucción. Mucha gente que viene de diferentes países a emigrar a Canadá, a Estados Unidos, a España, donde sea, cada país tiene sus leyes, cómo debes de manejar, cómo debes de conducirte a tu trabajo, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Mucha gente solamente emigra a países y no se informa cuáles son las leyes establecidas por los países. Ahora, si el Dios de Israel, el Creador, cuando forma a Adán y Eva, cuando ellos faltan a la ley y quebrantan su instrucción,
¿Les perdonó la transgresión? No les perdonó la transgresión. Ya se los habían dicho que no debían de comer del fruto, que no es una manzana. No se crea eso, es algo todavía mucho diferente. Bueno, pero eso no es el tema. Cuando el Creador les da la instrucción qué deben de hacer, cuando ellos estaban viviendo en obediencia en ese lugar, en ese Edén, no había consecuencias. Pero después que entra el engaño, cuando Eva es engañada y Eva da a comer a Adán, ellos se dan cuenta y saben y se esconden. Es lo que está pasando ahorita. La gente se está escondiendo de la ley porque la ley los está persiguiendo porque han o hemos quebrantado las leyes. Dios dio leyes aún espiritualmente y físicamente para que los países, los estados tengan cómo regir y cómo controlar hasta cierta manera un país o un estado. Las leyes son importantes porque si no hay ley, hay allí un desorden totalmente. Gente hace lo que ellos quieren, lo que ellos piensan que es correcto hacer, y ese es un problema porque después la ley viene sobre ellos, sobre aquellos que han hecho maldad, y después de allí ellos terminan en cárcel, prisión o siendo deportados. Quiero tomar este tiempo porque si tú y yo no miramos esto que está pasando, no vamos a poder entender por qué está aconteciendo todo esto. Se ve fuera de lugar que mucha gente esté siendo expulsada de los países. Pero ponte a pensar que mucha gente de esa ha hecho mucha maldad. Ha venido a hacer daño a ciertas personas. ¿Tú crees que la ley los va a aceptar que se queden y hagan lo que ellos quieran? Eso fue lo mismo que pasó en el huerto. En el huerto, cuando ellos desobedecen, el Creador los expulsa fuera. Desobedecieron el mandamiento, hay que expulsarlos fuera. Ahora, ahorita que está pasando esto no solamente está en ciertos países. Usted ha mirado las noticias que muchos países se están rebelando y están sacando a toda esa gente inmigrante, que muchas de ellos, no voy a generalizar, sino que mucha gente de ellos han llegado a países a solamente destruir, a hacer maldad, a asesinar, a robar y a hacer tanta cosa que no es así. ¿Todo por qué? Por no tener ley, por no tener la Torah. Cuando el hombre no tiene instrucción en su vida moral o en su vida donde ellos nacieron, ellos creen que ellos pueden hacer todo lo que es hacer, que es libre de hacer la gente lo que quiere, ¿no? No te equivoques. En ciertos países hay leyes que se tienen que aplicar. Por eso ahora está pasando la situación de la que está uno pasando globalmente. Esto no es nada más en ciertos países. Ya la gente ya no quieren inmigrantes que lleguen a sus países solamente a hacer maldad y hacer daño. Pero ahí no está el problema. El problema es de que el hombre ha dejado la Torah, la instrucción que el Creador dejó. Por eso el Creador les dio instrucciones al pueblo hebreo desde un inicio y a toda esa gente que habían salido de Egipto desde antes. La ley ya estaba establecida desde antes. Aquí en el monte Sinaí se le dan 10 palabras, 10 letras, 10 mandamientos para que ellos sigan recordando que el Dios de Israel siempre ha tenido un orden. El reino de los cielos es un orden, no es un desorden.
Si tú quieres vivir sin Torah, sin ley, mira las consecuencias que tú y yo podemos obtener cuando tú y yo quebrantamos y hacemos lo que querramos. Por eso la ley, por eso la Torah siempre será perfecta. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 40. Y tomó su cayado en su mano. Estamos hablando de David. Esto es cuando va a enfrentar a Goliat. Su nombre significa exiliado o exilio o aquel invasor. Este Goliat es un nombre de la descendencia de los filisteos. Que cuando tú vas a investigar, todo este linaje viene de Caín. Desde Caín viene ese linaje de los filisteos. Y creo que tú vas a estar de desacuerdo, pero ve e investiga quién era posiblemente la esposa de Noé, una mujer llamada Naamá. Ve e investiga porque eso te va a ayudar a entender. Porque mucha gente dice, no, es que toda esa generación de Caín terminó en el diluvio. Pero creo que necesitamos ir a investigar más. Y por cierto, he mirado los comentarios y como yo soy el dueño del canal, yo puedo decidir qué comentario es correcto para mi canal y qué no. Yo quiero recordar esto para ti, varón, que tú me escribiste esto acerca de Elohim, que tú sabes que tú has investigado, por lo que tú has mencionado, se oye que tú has investigado hasta cierta manera, pero yo en ese término, yo no me preocupo por eso. Tú dices que Elohim son dioses con D minúscula, pero tú mejor ve al original. Ve a investigar desde el inicio cuando dice Bereshit bara Elohim Hashemain haaretz. Ve a investigar primero a eso para que tú veas si estás equivocado, tal vez tú. David, su nombre significa amado o aquel que ama. Por eso, cuando Saúl desobedece al mandamiento del Creador, Saúl es desechado. Saúl fue el primer rey de Israel. Después de ahí fue sustituido por David. David significa amado o el que ama, aquel que está dispuesto a obedecer los mandamientos del Dios de Israel. Primera de Samuel 17:40 dice así. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el Goliat. Aquí estamos mirando que hay una guerra donde este hombre llamado Goliat, un hombre de 7 a 9 metros de altura, un hombre alto, un hombre de guerra, preparado para destruir, para tomar posesión sobre el pueblo de Israel. Todo ese ejército de Israel en ese momento miraban a ese gigante y obvio tenían miedo, huían de la presencia de ese hombre. Pero hubo un hombre llamado David, que esta historia mucha gente lo ha mirado como solamente una historia, un mito, un cuento. Pero bíblicamente está establecida en la Escritura para darte a ti y a mí una enseñanza que, wow, de aquí, si tú no entiendes y no aprendes, yo creo que tú ya no aprendiste. Y ahí discúlpame, ¿verdad?, si se oye exagerado lo que te voy a decir, pero si de aquí en adelante tú rechazas la Torah y no quieres nada de la Torah, tú vas a terminar en un lugar sin ley. Escogió 5 piedras lisas. Yo por mucho tiempo pensé, ¿por qué escogió 5 si solamente usó una para matar a Goliat? Mucha gente enseña que Goliat eran 5 hermanos, eran 5 gigantes, y que por eso escogió 5 piedras, porque en cada piedra iba a ser derribado un gigante. Y mucha gente enseña los significados de Goliat y sus hermanos, que es un tipo donde es una escala donde el hombre de Dios tiene que ir venciendo hasta cierta manera etapas de la vida que tiene uno que pasar. Pero quiero decirte algo, porque David
significa amado o amar, estar dispuesto a obedecer lo que el Creador ha establecido. Por eso Saúl, cuando él desobedece el mandamiento que se le dijo que hiciese, y cuando él desobedece, lo rechaza el Creador mismo, lo hace a un lado y dice, no, fuera, ya no serás rey. Ahora yo me buscaré un varón conforme a mi corazón, o sea, que esté dispuesto a obedecer mis mandamientos. De igual manera, la misma figura con Adán y Eva. Ellos, mientras están obedeciendo, todo está bien, pero llega el momento de la desobediencia y son expulsados. De igual manera con Saúl es expulsado y el que va a tomar por rey ese título viene siendo David, el amado, aquel que está dispuesto a obedecer. Por mucho tiempo yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué son 5 piedras? ¿Cuántos dedos tiene usted en su mano derecha? Son 5. ¿Cuántos dedos usted tiene en su mano izquierda? Son 5. ¿Cuántos dedos de sus pies tiene en su pie? 5 y también tiene 5. El Creador formó al hombre para que el hombre siguiese, caminare en su instrucción, en su ley. El hombre fue formado para que sus obras, son 5, fueran de acuerdo a los 5 libros que el Dios de Israel les dio como instrucciones qué hacer y qué no hacer. Mira, tu mismo cuerpo te dice lo que tienes que hacer, pero tú y yo, como antes no sabíamos que la Torá era vida para nosotros, por eso la Torá se nos fue quitada. Por eso hubo cambio de Torá, de ley. Por eso hubo cambio de calendarios, de tiempos, de fiestas. En 1582 se estableció el calendario gregoriano por el Papa Gregoriano XIII. Ese fue el que cambió y reemplazó al calendario juliano, Julius, como le llaman en inglés. Y desde ahí, desde 1582, se estableció para toda la gente por todos lados que tenían que seguir el calendario gregoriano. Que eso ya lo hemos mirado. Ve, investígalo y te vas a dar cuenta. Y ahí se pusieron fiestas. Miramos que todas esas fiestas a recordar, a celebrar. Pero ¿por qué ahí no pusieron las fiestas o establecieron las fiestas que están establecidas por el Creador en Levítico capítulo 23 en adelante? ¿Por qué quitaron esas fiestas que están establecidas en la ley de Dios? Nos quitaron los tiempos, nos quitaron las fiestas y nos quitaron la ley. Por eso el hombre ahora anda sin ley, anda haciendo lo que ellos quieren hacer. Pero mejor regresa, hombre, mujer, mejor regresa a la instrucción que el Dios de Israel ha establecido. Porque aquí puede ser país, aquí puede ser un gobierno, pero si cuando llegues a la presencia del eterno Dios, allí también va a haber una condenación. Mejor regresa ahora, vive el mandamiento del Creador, lo que Él ha establecido, porque si no, después cuando tú y yo estemos frente al Creador, si tú llegaste sin ley y hiciste demasiada barbaridad en la vida, el Dios de Israel te va a llamar a cuenta. De igual manera, cuando uno vive la instrucción, la ley de Dios. Yo por mucho tiempo pregunté por qué es de que David levantó 5 piedras para derribar a este gigante. ¿Para qué? ¿Por qué? Y mucha gente, como le he dicho ya, dicen que eran 5 hermanos. Pero me di cuenta que estas 5 piedras están representando a la Torá que el Creador ha dejado para su pueblo Israel y para todo aquel que quiere seguir su palabra. ¿Ya? Tiene sentido, wow, y eso es para ti, para mí. Si esto es para ti, dices que no, porque tú estás bajo la gracia y no quieres nada de ley, entonces tú estás cayendo en un error, porque la Torá se ha dado para que tú y yo podamos vencer en la tierra y para que tú y yo podamos limpiar nuestro camino. Cuando Jesús está con sus discípulos, Yeshua les está diciendo que sus discípulos están limpios por la palabra.
No ahí Yeshua todavía no había muerto, porque mucha gente dice, no, es que solamente si seguimos el sacrificio de Yeshua. Y toda la gente que antes de Yeshua, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿No salva? ¿Dónde está? Porque por su fruto lo conoceréis. Por la obra de la Torá van a ser conocidos a ti y a mí. So, pon atención, mejor escucha la escritura y deja mejor lo que el hombre enseña, porque el hombre, nosotros los hombres nos podemos equivocar. Ve a la escritura que está lo que está establecido. David escoge 5 piedras lisas y esas piedras lisas tuvieron que ser totalmente perfectas y redondas. Porque yo sé lo que es tirar ondas de cierta manera con un sling que le llaman una arma. Si esa piedra estaba totalmente perfecta y redonda, a donde tú ponías el ojo, allí era donde llegaba y podías dar en el blanco. Pero si esta piedra estaba chueca o tenía un defecto, cuando tú tirabas esa piedra y la dejabas ir, esa piedra en vez de que se fuese derecho, se iba para arriba, para los lados, hacia abajo, para todos lados. Por eso estas piedras que tiene David tuvieron que ser perfectas. Y eso te da y a mí a entender lo que dice el Salmo 19:7. La Torá, la ley del Eterno, es perfecta. 5 piedras levantó David, que nosotros lo conocemos como los 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que eso se nos tradujo al español. Pero quiero darte a conocer que cuando tú vas e investigas estos nombres en el hebreo y los traduces del hebreo al español, aquí hay un mensaje que muy pocos conocemos. Y dice así: Génesis, en el principio. Éxodo, nombres. Levítico, él llamó. Números, en el desierto. Deuteronomio, palabras. En otras palabras, juntando todos estos nombres, dice así: en el principio estos son los nombres que él llamó en el desierto para recordarle sus palabras. Eso es lo que es la Torá. La Torá es que son palabras que te están llegando a tu mente a recordar lo que está establecido, lo que el Dios de Israel estableció desde un inicio. Mira, tú y yo no sabíamos nada de eso y solamente miramos que Éxodo, que Levítico, Números, Deuteronomio, Génesis, pero allí hay un mensaje que es la Torá. El Creador cuando te llama de donde tú estés, la situación que estés sin ley, te llama y después te hace recordar sus palabras. Por eso es lo que significa Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En el principio estos son los nombres que él llamó en el desierto para recordarte a ti y a mí las palabras que él estableció en su instrucción. Los 5 libros son las 5 piedras que David levantó para derribar a ese Goliat, para derribar a lo que no es ley establecida por el Creador. Muchos de nosotros conocemos esta historia de David que enfrenta a Goliat. Y mucha gente ha dado sermones, prédicas, pero por mucho tiempo yo me pregunté por qué 5 piedras. Y mucha gente da interpretación que son los 5 ministerios que están establecidos como los emisarios, los enviados. Y usted conoce la historia, no me voy a meter ahí porque eso va a ser más adelante el tema. Pero lo que yo quiero decirle, que usted y yo tenemos tenemos que tomar una decisión en nuestra vida si queremos ser hombres conforme al corazón de Dios o queremos ser los Goliaths, la gente que no tiene ley, la gente que no quiere seguir la instrucción. ¿Cuál de esos hombres eres tú?
Porque la ley es lo que te va a ti a poder hacer vencer lo que, todo lo que venga en la vida de la persona. Por eso usted ve la confrontación de Yeshua en Mateo capítulo 4, cuando el adversario viene y están en confrontación. ¿Qué libro usó Yeshua para enfrentar al adversario? ¿Él usó el Nuevo Testamento? Ahí no había Nuevo Testamento. Lo que usó fue las palabras de Barim, Deuteronomio, lo que nosotros conocemos. Escrito está. Era un hombre, Yeshua sabía que la Torá es el fundamento para todo ser humano, pero cuando tú no traes 5 piedras, ¿cuántas piedras cargas? David tomó 5 piedras para enfrentarse a Goliat. ¿Tú cuántas piedras traes, cargas? Si a ti te quitaron la Torá, no nos quitaron la Torá, imagínate, ¿con qué te vas a defender? Si tú no traes la instrucción, no traes la forma cómo defenderte, ¿cómo vas a decir escrito está si tú no lo conoces? ¿Cómo vas a saber la instrucción si tú no has ido a investigarla, no has ido a conocerla? Por eso David traía 5 piedras y él estaba listo para derribar a Goliat. La misma figura con Yeshua, que eso va a ser después. Lo vamos a ver después para poder separar los temas. Por eso la piedra que él levantó de esas 5, cuando él enfrentó al Goliat, a este guerrero, se la aventó y le pegó en lo que es la frente. Por eso la Torá, la Torá está llegando a nuestra mente para hacer y dejar de hacer la maldad que el hombre hemos seguido por mucho tiempo. Si tú y yo transgredemos a la ley, tú y yo vamos a ser expulsados. Por eso es lo que está pasando en este tiempo. Muchos países están expulsando a la gente, a los inmigrantes, porque muchos de esos inmigrantes han venido a deshonrar, han venido a causar tanto problema, que ahora el pago es, ¿qué es el pago? Expulsarlos. Pero el problema no queda allí. El gobierno los puede tener en la cárcel, en la prisión, y después los puede deportar. Pero el problema no se queda allí, en la cárcel o en la prisión. El problema está dentro del ser humano. El problema está dentro de la persona que vive sin ley. Es un hombre inicuo y sabe que a ese hombre le va a venir un castigo totalmente de parte del Creador, que después de ahí él se va a querer arrepentir, pero el tiempo es demasiado tarde. Ahorita que tú y yo estamos en el tiempo, regresa a la instrucción. Regresa a vivir los mandamientos que el Creador ha establecido. Regresa a lo que está escrito, no lo que la gente enseña, que ya la Torá, la ley, ya no, esa no. Si a ti te quitan la Torá, tú estás caminando sin las 5 piedras que David ha levantado, que son los 5 libros que ya hemos establecido de acuerdo a la Escritura. Yo quiero dar este mensaje para toda aquella gente que está siendo separada de sus familias. Quiero decirte que por no saber la ley, por no saber la instrucción, muchas veces hemos pensado que uno puede hacer lo que uno quiera, pero en realidad no es así. Yo no estoy a favor de que la gente sea expulsada y que los niños y sea un descontrol totalmente de odio hacia el país. Lo que sí estoy hasta cierta manera de acuerdo es de que haya un orden. Cuando no hay un orden, va a haber un desorden y va a haber un grave problema para diferentes países cuando el hombre no sigue la instrucción.
La instrucción que Dios ha dado desde el inicio, la maldad que ha estado en la humanidad, en el mundo, esa maldad que siempre ha tomado posesión, así como Goliat. Goliat está representando a la maldad que se posesiona para poder después ellos destruirse a ellos mismos. Pero el Creador dio la instrucción para poder vencer a ese Goliat, a ese tipo de vida que uno no debe llegar. Cuando tú y yo no tenemos ley, ahí hay un grave problema. Por eso yo te voy a dar este consejo. El problema lo traemos dentro del corazón. El corazón se encuentra en la mente. Por eso la piedra, cuando David derriba a Goliat, le pega en la frente, porque eso es lo que debe de empezar a cambiar, tu mentalidad de acuerdo a lo que tú conoces sin ley. Tú debes de saber que la Torah es la que llega a tu mente y te quita de ser un hombre inicuo a empezar a ser un David, alguien que está dispuesto a amar al Dios de Israel. Aunque tú o quien sea, así uno como sea, aunque uno sea deportado, el problema no se queda ahí. La gente puede ser deportada y sacada de diferentes países, pero el problema no se queda allí en la deportación. El problema se lo está llevando el hombre a donde quiera que va. Porque el hombre sin ley practica lo mismo, tanto en diferentes países. Imagínense, hace maldad el hombre. Claro que donde quiera que él va, ese hombre, a donde quiera que lo lleven, ese hombre va a seguir siendo malvado, va a ser maldad, a donde quiera que vaya. Por eso el Creador estableció su ley, su Torah, para que te pegue en la mente, para que te llegue en la mente y derribe toda pasión malvada y regreses a la instrucción que el Creador ha dejado. Quiero decirte que esto no es un problema de países y gobiernos. Este es un problema que uno de hombre se ha creado uno mismo. Quiero decirte que donde quiera que tú y yo vayamos, donde estemos, cuando tú y yo seguimos la Torah, la instrucción del Creador, el mismo Dios de Israel te va a bendecir. Porque en Deuteronomio 28, capítulo 1 en adelante, tú puedes leer que mientras tú y yo obedezcamos su palabra, el Dios de Israel te va a bendecir a donde quiera que tú estés. No importa donde tú estés. Lo que importa es donde tú y yo hagamos y caminemos conforme a nuestras obras, a lo que está establecido en la Torah. Para toda esa gente que ha perdido sus familiares, nosotros hemos tenido problemas. La humanidad tiene problemas de una manera, fuera de lugar. Pero quiero decirte que el Dios de Israel siempre ha estado con los brazos abiertos, siempre y cuando tú dejes de caminar sin ley y regreses a la instrucción del Creador. A los 5 libros, a las 5 piedras que David levantó, porque la Torah del Eterno es perfecta.